Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Juan Carlos. Y con David Cerquera. Muy buenos días, David. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar algunos temas de actualidad, fundamentalmente el tema de cómo se está llevando a cabo la reestructuración bancaria, qué rumores hay de cómo van a ser los presupuestos que se van a presentar en marzo, todo el tema de la compra de bonos, que ayer también estuvimos tratando en el tema de Babel Internacional, y, en fin, la evolución del programa de ajustes, cómo está siendo y cómo es previsible que siga transcurriendo. Sí que me gustaría, para empezar, que Manuel nos hicieras un resumen de cómo estás viendo el proceso de reestructuración del sistema financiero, cómo está transcurriendo. Pues continúa un poco el proceso que el gobierno anterior había iniciado. Realmente, aunque se ha tratado de vender que el nuevo gobierno de Mariano I el ausente está forzando a los bancos a llevarse pérdidas, ¿no?, como una especie de indicador de seriedad o de que está tomando el control de la situación. Realmente es que ya no les queda otra. Ahora, evidentemente, de Guindos ya ha hablado bastante claro en ese sentido. Es partidario junto con Montoro, de quedarse con 5, 6, 7 grandes entidades. Ese es el proceso al que van. Entonces, elevando los requisitos, lo que están haciendo es arrinconando progresivamente a las entidades medianas y a los SIP, que, como ya comentamos muchas veces, eran instrumentos totalmente inútiles, porque ni son fusiones, ni se produce una integración real. Básicamente son empates de entidades que utilizan el FROB para apuntalar las cuentas, pero que ni siquiera operan de manera conjunta. Entonces ahora lo que iremos será a la siguiente fase, en la cual otro grupo de entidades empezará a fusionarse. Estamos hablando ya de SIPs pequeños del tipo Nova Galicia, que era el banco surgido de la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova, aunque después lleva por abajo integrados otros bancos más pequeñitos, como son el Echevarría por un lado y el Banco Gallego por el otro. Y en principio parece ser que lo que empieza a sonar es que, por ejemplo, en Nova Galicia saldrá a subasta. Es un proceso que debería de culminar en octubre, y Bankia quiere echarle el guante. A Bankia le están presionando porque su situación es desesperada, y en principio parece ser que ha habido presiones para que Bankia considerara la opción de fusionarse con la Caixa, lo cual crea un problema político importante, porque Bankia es el pilar fundamental del poder financiero del Partido Popular, y en el caso de la Caixa es un pilar fundamental de los catalanes, con lo cual ninguna de las dos partes veía muy bien el crear una entidad en la cual iban a tener que entenderse, con lo cual parece que al final efectivamente por lo que van a optar es por una solución más fácil, que es la de que Bankia se vaya tragando todas las cajas de alineación popular, y de alguna manera sigue manteniendo esa pata financiera que tan importante es para los bolsillos de los partidos. Esa quizás es un poco la operación más relevante que podamos ver, pero hay otras entidades que también están ahora mismo en el punto de mira. Por ejemplo, la Caixa, en principio, como era previsible, se va a ir a por las cajas catalanas. Se va a empezar a tragar lo que es Unim y Cataluña Caixa, porque son dos cadáveres que no van a ningún lado. Y luego, por el otro lado, lo que es el Grupo Santander va a tener que empezar
a preparar la digestión de Banesto, que estamos hablando pues una entidad que ya se va a los 2.000 millones de pérdidas y que proyectado entre este año y el siguiente la colocaría prácticamente en una situación de insolvencia. Y lo más probable es que se acabe tragando Bankinter también, que es lo único que soporta Bankinter ahora mismo en valor es Mapfre como tal, pero el banco en su conjunto está acabado también, con lo cual Santander tiene pronto ya que tomar decisiones a ese nivel antes de que le salten sorpresas desagradables. Y esos son básicamente los movimientos más importantes que vamos a ver en los próximos meses. Sobre esto, a mí me gustaría comentar un par de cosas. Lo primero que me llama mucho la atención, cuando se está hablando, y se ha hablado hasta la saciedad, de que las entidades financieras no debían ser demasiado grandes porque ya suponía un riesgo sistémico, no se las podía dejar quebrar, pues justo estamos yendo en la dirección contraria. Y en segundo lugar, que también me gustaría que David dijera algo a este respecto, es que lo que has dicho de que esto eran tanto la Caixa como Bankia eran como patas financieras del poder político. Entonces, a mí me está dando la sensación de que esto que tenemos se está yendo hacia un sistema financiero que más o menos tiene todos los defectos que puede tener la peor banca pública y ninguna de sus ventajas. Es que da toda esa impresión. A ti cuando estaba hablando Manuel, David, ¿no te estaba dando tan esa sensación? Sí, a mí me da la sensación que se está concentrando el riesgo porque estas cajas dependen mucho del ladrillo, tienen muchos activos y su modelo de negocio pues no ha cambiado. Y vemos que se están dejando, claro, en manos de políticos, y el problema que hay en la sociedad española es que tú dices, bueno, ¿dónde meto mi dinero? ¿Qué caja puede tener una cierta garantía, me puede ofrecer una cierta seguridad después de lo que ha pasado? Y el gobierno responde creando macroentidades, pero si tú te preguntas, ¿es que hay alguna que no se haya metido en suelo? Pues no encuentras. Es una cosa que me llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí en Suiza, pues no tienes este problema. Dices, ¿es que hay alguna entidad que no esté metido en suelo? Pues dices, pues sí, hay bastantes y tienen un riesgo diversificado, y el sistema, digamos, que no está controlado por intereses políticos, aunque puede haber, hasta cierto punto los hay, pero no existe lo que ocurre en España, que está todo ligado a un cierto modelo productivo del cual no se han querido desprender y el cual pues ha provocado la ruina, vamos. Manuel, es que esto que estabas comentando es gravísimo, ¿no? El decir, bueno, pues aquí cojo una macroentidad, porque es que no estamos hablando de un banquito, como yo que sé, como puede ser como podía ser tal vez una cajita de estas pequeñitas como Caja Segovia o Caja de Ávila, sino que estamos hablando de macroentidades como Bankia. Son entidades ya gigantescas y que lo que estás diciendo, que eso fundamentalmente está diseñado para que sea el instrumento, o sea, la pata financiera, como utilizando tus propias palabras, de los amigos. Es decir, esto fundamentalmente está diseñado para que esté al servicio de los amigos, y luego, bueno, ya si viene por ahí algún despistado a pedirnos un préstamo, ya veremos si se lo damos. Bueno, sí, eso es secundario. Eso es secundario ahora mismo para ellos, sinceramente. La actividad bancaria es secundaria. Es que, vamos, a mí me parece una gravedad extrema esto que está ocurriendo en España. Porque... No, y es que hay un detalle muy importante, que la gente está un poco perdiendo la perspectiva de los tamaños. Es decir, es que en estos momentos ya ni siquiera hablamos de tamaños. Es decir, cuando hablamos de tamaños de una entidad se habla de lo que, bueno, se mide, ¿no?, por activo. Los dos grandes, BBVA y Santander, bueno, pues BBVA ya está en 400.000 millones de tamaño de balance y Banco Santander ya estamos en 535.000 millones. Pero es que después es que te estás metiendo ya, por ejemplo, Bankia ya está en más de 300.000 millones. Pero es que si le hinca el diente a lo que es Nova Galicia, por ejemplo,
pues ahí pues se va a ganar 50.000 millones más. Estamos hablando al final que te pueden quedar 6 o 7 entidades, ya no con tamaños de balance de 200.000 millones. Hablamos de tamaños de balance de $500 millones de euros cada una. Cada una. Y en el momento en que una de estas entidades te meta un petardazo, no vas a tener que entrar con la hucha con 10.000 millones, te vas a tener que entrar con 50, 80 o 60.000 millones o más. Sí, sí, que es algo que puede hundir directamente la economía del país para una temporada, si hay que asumir eso. Es que ahora mismo, si cogemos los que están por ahí dando vueltas, pensemos que tenemos a BMN por un lado con 73.000, luego a Cívica con 71.000 millones, Ibercaja con 42.500, Unip 29.000, Iberbank con 53.000, Banco España Duero 79.000, Banco Valencia 24.000, que andan dando vueltas todas por ahí. O sea, es que son cadáveres que están en el entorno de los 40.000 millones, tendiendo a los 50.000 millones de tamaño de balance, que ya son respetables para lo que es la economía española. Y esas entidades al final van a tener que ser absorbidas por narices. Es que no queda otra. De hecho, Popular y Sabadell, de una manera, se dice en principio que Sabadell al final le va a hincar la Caixa al diente, pero bueno, algo van a tener que hacer con el Banco Popular. El Banco Popular tiene un problema gordísimo, es un yonki de ladrillo. O sea, tanto lo que es el Banco Popular como Banco Pastor tienen un problema de ladrillo muy, muy, muy serio, y van a tener que hacer algo con ellas. Entonces aquí le emplumas ya un bicho de más de 150.000 millones de tamaño de balance. Claro, en el caso de Bankia realmente lo único que está haciendo es utilizar la excusa de optar a las próximas subastas, ¿no? Porque ahora mismo en subastas previstas lo que tenemos ahora por delante es UNIM, Cataluña Caixa, lo que es Nova Galicia y el Banco de Valencia. Son los 4 que están en el disparadero. Y estos se los van a merendar las entidades grandes. O eso, o inicias una fusión entre ellas. Pero es que los grandes, salvo Santander y BBVA, realmente, o sea, lo que es la Caixa y sobre todo Bankia, a lo que están jugando es: yo opto a esto, pero más que por una cuestión de que me interesa ese banco, es para tener la excusa con la cual hincar el diente al FROB y sanear mis propias cuentas, que son cosas muy distintas. Cuando se hacen fusiones por necesidad, vamos, es una práctica bastante similar al puenting sin cuerda. Además que date cuenta que si se están gestionando esas entidades, pues yo ya voy a dejar un poco fuera, aunque también tienen su miga, el Banco Santander y el Banco de Bilbao Vizcaya. Sí. Esos también tienen su miga, pero bueno, al fin y al cabo también tienen una parte de gestión profesional y no todo es gestión política. Entonces, pero si ya nos metemos en estas entidades que se van a gestionar prácticamente con criterios políticos, ya sabemos a dónde va a conducir eso. O sea, en lugar de gestionarlo para ganar dinero, que es como se debe gestionar un banco comercial, lo van a gestionar para beneficiar a los amigos, y eso solo puede llevar al desastre. O sea, Pensemos una cosa, Juan Carlos. Pensemos como políticos. Yo llevo un montón de años metido en una caja. Esa caja me ha financiado a mí, ha financiado al partido, ha financiado amigos, ha financiado a las empresas amigas, toda esta gente que a mí me sostiene en el poder político. Las presiones que están sufriendo los partidos políticos para que el chiringuito continúe son tremendas. Es decir, a mí el negocio bancario me da exactamente igual. Lo que sé es que tengo consejeros, gente a la que le debo favores, amigos a nivel empresarial que lo están pasando muy mal, y toda esta gente está llamando, está presionando, está cobrando favores. Es decir, ellos están metidos en una dinámica de la que no pueden, realmente no pueden salir de ella, aunque quisieran, porque es que todo el poder se concentra en eso al final. Es decir, ¿cómo dejas que caiga toda tu estructura de empresas afines y de financiación, de financiación incluso de tus administraciones? No puedes. Es decir, para ellos darle salida a esto, la decisión profesional que cualquiera de nosotros tomaría en base a variables financieras, para ellos no existe. Y ojo, que tenemos un tema mayor, es que es el tema de los marrones. Es decir, en esas entidades se concentra una gran cantidad de asuntos sucios, porque es así, de temas de recalificaciones, de compras de suelo, de préstamos concedidos a consejeros que ni siquiera se han devuelto.
y todos sabemos lo que pasa. Ya hemos visto lo que pasó con la CAM, ¿no? Cuando entró la inspección y empezó a hacer preguntas, ¿no? Que ahora pues estamos salpicando un montón de asuntos. Bueno, pues que si la CAM continuara oficialmente en pie, pues probablemente no se hubiera salido nada. Sí, David, estoy teniendo también la impresión, estoy pensando mientras escucho lo que está diciendo Manuel, que nuestro sistema, si se supone que el capitalismo tiene su ventaja en que hace que los recursos se asignen de forma más eficiente y por lo tanto pueden producir mayor bienestar conjunto en la sociedad. Otra cosa es luego cómo se reparta ese bienestar, claro, pero bueno, se supone que el conjunto del bienestar que es capaz de producir en la sociedad es mayor. Pues esto que está comentando Manuel, pues justamente es lo contrario, ¿no? Ellos tienen todo lo peor del sistema socialista y todo lo peor del sistema capitalista. Vamos, es lo que se me estaba ocurriendo según le escuchaba. No sé si tú habrás tenido la misma impresión. Sí, en realidad lo que ocurre es que no estoy tan seguro en que podamos dividir el capitalismo y el socialismo en estos términos, sino cualquier sistema en el que los incentivos, o sea, los riesgos morales son premiados, o sea, los delitos no son castigados si no existe responsabilidad, y en el que la corrupción es la que impera porque no está ni está tipificada ni está perseguida, pues es lo que acaba ocurriendo, unas enormes ineficiencias para el conjunto de la población y unos enormes beneficios para una oligarquía que se beneficia del control legislativo y de su impunidad. Y es lo que estamos viendo, que quiebra la Caja Castilla-La Mancha y no se procesa ni se investiga a nadie. Se hacen decenas de aeropuertos fantasmas con dinero de las cajas controladas por partidos políticos, creando agujeros inmensos que luego repercuten sobre las calefacciones en los colegios, y lo único que se hace es lanzar a la policía. Y esta es la dinámica de corrupción, pues cuando no existe realmente un control y una penalización de los delitos y de la corrupción. La corrupción realmente es lo que es lo que engrasa todo el sistema de partidos español, y esta crisis no ha supuesto ningún cambio en esta dinámica, sino que ha supuesto una mayor acentuación del carácter cuasi tiránico del sistema. Manuel, también relacionado con todo este tema que estamos comentando, pues está esa especie de colusión que estamos viendo entre el sistema financiero y el gobierno y el Estado a la hora de utilizar el dinero que ha facilitado el Banco Central Europeo mediante la subasta de liquidez a largo plazo que hubo en el 21 de diciembre. Porque hemos visto, estábamos comentando ahora antes de entrar en antena, estábamos comentando que la banca española pues ha metido nada menos que 50.000 millones de euros en tan solo 6 semanas entre el 21 de diciembre y el 31 de enero en la compra de bonos, mientras que los compradores de bonos extranjeros, los inversores extranjeros, en ese mismo periodo de 6 semanas se han quitado nada menos que 30.000 millones. Luego el resto de inversores nacionales, que hay muchos, son más pequeños todos, pero hay muchos, están los fondos de pensiones, están las entidades de crédito, bueno, y por supuesto las administraciones públicas, pues unos han permanecido más o menos estables, otros se han quitado un poquito, otros han seguido metiendo dinero, como son las entidades de seguros o las administraciones públicas, que han aumentado casi en 10.000 millones también la compra de bonos. Supongo que habrá sido lo poco que le quedará al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por invertir en bonos del Estado, y seguramente también habrá metido dinero el Banco de España ahí. Entonces, a mí me gustaría que analizaras un poco en qué consiste esta especie de colusión. Es decir, el Banco Central Europeo
da dinero supuestamente para que se dé crédito a la economía privada, a la economía productiva, y esta gente lo que hace es utilizar ese dinero para comprar bonos del Estado, que yo creo que vamos, que el Banco Central Europeo tampoco es tonto, los responsables del Banco Central Europeo, Lo saben y no les puede haber sorprendido esto ni muchísimo menos, pero vamos, ¿qué opinión te merece esto y a dónde lleva esto? Pues yo creo que tiene varias razones, o sea, toda esta situación que estamos viviendo. Algunas son de pura lógica, otras a lo mejor son un poquito más finas, ¿no?, a la hora de razonarlo. Pero básicamente, con el estallido de la crisis, sabemos que los mercados de crédito se secaron. Ahora mismo ya nadie se fía de nadie. Llevamos así con esta historia cerca de 3 años, y lo que es la liquidez privada que fluye a través del interbancario está prácticamente seca, y la poca que hay es a unos tipos de escándalo. Entonces, bueno, el único grifo que les queda, los bancos tienen que mirar dos variables principales. Por un lado está sus vencimientos, porque la banca española tiene que afrontar unos vencimientos impresionantes, pero bueno, también hay otros bancos europeos que también tienen que cubrir sus vencimientos, y esa es su principal prioridad. Y luego, por el otro lado, lo que tenemos es que, claro, los bancos hacia algún sitio tienen que mover el dinero, y en estos momentos, hombre, si son los estados los que les están rescatando, lo normal, ¿no?, tiene toda la lógica dentro de lo que son las élites, tanto políticas como financieras, pues es que el sistema financiero, ya que el poder les está ayudando, pues que le compre los papelitos. Entonces ese es el único destino que está teniendo esa liquidez. Por un lado se acumula en los bancos, que no están dispuestos a hacer circular eso por el interbancario, porque si ellos ya están mal, ya supone más o menos cómo estarán los demás. Y por el otro lado, pues adquieren deuda pública, porque es una especie de simbiosis en estos momentos. Antes hablaba David, ¿no?, de que era difícil distinguir el capitalismo del socialismo en estos momentos como dos entidades cerradas. Pues esto sería hasta cierto punto una perspectiva un tanto socialista, ¿no?, del mercado interbancario. Es decir, los bancos, que son entidades privadas que teóricamente tendrían que vivir de comprar dinero barato y venderlo caro, que esa es la actividad bancaria, pues no lo hacen. O sea, sencillamente compran deuda pública, luego los estados están ahí gastando lo que quieren y lo que dejan de querer, y en realidad no deja de ser paradójico, no sé qué opináis, pero bueno, al final tenemos hasta cierto punto el sistema financiero europeo se ha sovietizado hasta cierta medida. Lo que me está pareciendo, tengo un familiar que vivió en la Polonia socialista hasta que tuvo por lo menos 30 y tantos años, y me cuenta muchas historias de cómo funcionaba aquel sistema. Entonces, aquel sistema por lo menos les aseguraba el trabajo a los ciudadanos polacos, pues les daba un cierto nivel de vida, modesto, pero un cierto nivel de vida. Desde luego no les faltaba para comer ni para vestir. Les facilitaba también vivienda, no pasaban frío tampoco. También tenían vacaciones, se iban de vacaciones al Mar Negro. En fin, que era un sistema que funcionaba de un modo socialista para las élites, pero bueno, también funcionaba, caían unas migajas hacia los ciudadanos. Este sistema, a mí la impresión que me está dando es que está funcionando de un modo socialista para toda la oligarquía financiera y la oligarquía empresarial, y por supuesto los partidos, y sin embargo deja el capitalismo más salvaje para todos los que no están metidos ahí, que además tiene... En este caso, Juan Carlos, es que estaríamos asistiendo a una chinización de Europa. Decir, el sistema chino, todos sabemos que es capitalismo en lo económico y social, y socialismo desde el punto de vista de las élites. Quizás desde el punto de vista de las élites han encontrado un sistema cuasi perfecto, hay que reconocerlo, para ellos y sus intereses es cuasi perfecto. Es decir, aquí jugamos con dos reglas, unas para los que estamos arriba, otros para los que estáis abajo, y le da unas capacidades de control que evidentemente un sistema democrático no las tiene. Es decir, la referencia a China es una referencia bastante peligrosa para Occidente, porque eso supone una fuerte tentación para las élites, ¿no? Hacia arriba tenemos, socialismo, desde el punto de vista que tenemos una tarifa plana de acceso a todos los recursos,
pero precisamente el problema que tenemos es que hacia abajo tenemos lo que es la cara más salvaje y más negativa del sistema capitalista. Y si vamos a evolucionar en esa línea, pues como algunos autores sabéis que están advirtiendo, a mi entender acertadamente, si la situación continúa degenerando, es que nos vamos hacia un recorte de lo que es el nivel de vida y aquello que caracterizaba a las sociedades occidentales, ¿no? La protección social, la participación ciudadana, etcétera. Pues todos estos derechos se irán recortando progresivamente en aras de pues esa crisis que nunca acaba, y la perspectiva a años vista es ciertamente preocupante. No sé qué opináis sobre esto. Sí, supongo que David querrá también añadir algo a este respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Es un sistema de privilegios en el que se ha construido una enorme burocracia europea, un gobierno supranacional, sin ningún tipo de control de tipo federal, y en el que se socializan las pérdidas para los bancos y como vosotros bien decís, pues la gente, los autónomos, pues tienen que luchar en un entorno en el que se les recortan los créditos y se les ponen todas las pegas del mundo si no te atienes a los favores políticos de los que gobiernan. Quería comentar también una cosa en la que el Mario Draghi la semana pasada dio una entrevista en el Frankfurter Allgemeine y dijo que el pasado LTRO simplemente había añadido una liquidez al sistema valorada en unos 200.000 millones de euros. Recordemos que la subasta total fue de 500.000 millones. Sí, así es. Entonces, estos 300.000 millones, ¿dónde han ido a parar? No, esos ya estaban en el sistema, David, estaban en forma de subastas a más corto plazo. Lo que han hecho ha sido pasar subastas. La anterior subasta, que creo que era un año, ¿no? La anterior. Sí. Han cogido y la han pivotado a 3 años. Eso es lo que han hecho. El saldo vivo es medio billón. Entonces, el total sirve para ir refinanciando la deuda que tienen y para ir pagando las deudas que tienen, ¿no? Sí, bueno, ellos efectivamente. Eso fundamentalmente yo creo que la están usando para eso y para financiar a los estados, como estábamos viendo. Lo que sí que me gustaría añadir de esto que estábamos hablando, Manuel, ahí escribí un artículo el otro día que no sé si finalmente me lo van a publicar porque ya lleva 3 o 4 días de retraso, si no lo publicaré en Colectivo Burbuja, en el que analizaba esa diferencia que hay entre cómo está evolucionando la situación de la pequeña empresa y de la gran empresa, basándome en los informes del Banco de España, que curiosamente el Banco de España tiene una sección, ya como tú sabes perfectamente, como sabéis los dos perfectamente, el Banco de España es una entidad inmensa en que trabaja muchísima gente y pues tiene departamentos que son prácticamente independientes unos de otros. Entonces, tienes el departamento que se encarga de hacer todas las encuestas, todos los informes de la central de balances, que por lo que sea está funcionando bastante bien. Tiene nada más y nada menos que cogen datos de 600.000 pequeñas empresas, o sea que es una muestra tremenda por su tamaño. Y quieres que, porque estoy seguro de que no lo has leído, ¿quieres que te diga cuál es el ROE de la pequeña empresa en el año 2009 y el 2010? El ROE, si quieres explícalo tú, que lo vas a explicar mejor que yo lo que es, pero más que nada es el beneficio en función en relación al capital que ha invertido, pues del 0,5%, Manuel. La muerte. El 0,5%. El ROE, para que aclarémoslo rápidamente para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Es el return on investment, o sea, es el retorno de la inversión. Lo que hace ese indicador es medir el retorno respecto al dinero que nosotros hemos invertido. Pongamos un ejemplo muy sencillo, pues pongo mis ahorros, pongo ahí 40.000 euros en un pequeño negocio y el ROE me diría lo que yo estoy recibiendo de vuelta vía rentabilidad de ese negocio que he iniciado o en el que he entrado a
a participar. Como complemento de ello, cualquier empresario sabe que tiene que compararlo con otras vías de inversión. Si nosotros tenemos un ROE de 0,5%, pues ese dinero hubiera sido mejor que lo hubiéramos metido en un plazo fijo, que me puede estar pagando un 4% y no estoy corriendo los riesgos de un negocio, ni las preocupaciones, ni el tiempo perdido de un negocio demoledora. La cifra es totalmente Claro, es que demoledora, es de cuando, pegarse un tiro. cuando empezó la crisis estaban en el 8,5%, bueno, que era una cosa aceptable. Aceptable, baja pero aceptable. Baja pero aceptable. Y tú fíjate dónde están ahora. Es que eso significa que hay cientos de miles de pequeñas empresas en pérdidas, ni más ni menos. Sí. ¿Y el ROE de la gran empresa, Juan Carlos? Pues estaban en el 13% cuando empezó la crisis, también les ha bajado, pero están todavía en el 9%. Uh-huh. Que la gran empresa está aguantando muchísimo mejor que la pequeña empresa la crisis. Sí, pero ellos lo que tienen, todos sufren en el fondo todos sufren la misma patología, que están enganchados en el apalancamiento. Aquí todo el mundo se apalancó, es decir, se endeudó con la esperanza de que la rentabilidad derivada de las inversiones que realizas cuando te endeudas, que para eso es para lo que te apalancas, sea superior al coste de capital, es decir, a lo que a mí me van a cobrar por haberme endeudado. Son ciclos expansivos, funciona muy bien, sobre todo porque ya se encargaron de montar una mega burbuja a base de tipos de interés reales negativos, pero cuando el mercado te pega el giro, esto es muy típico, es la tumba del inmobiliario normalmente, porque es un mercado muy lento a la hora de deshacer posiciones, pues claro, se te disparan los costes del capital, cae la rentabilidad de la inversión y bueno, que se lo digan a Luis del Rivero, cómo resultan los experimentos con el apalancamiento. Entonces, claro, ese es el problema. Con 0,5 es que es perder el tiempo, pero pensemos por el otro lado que muchísimos de estos empresarios es que no pueden deshacer posiciones porque están muy, muy endeudados y no tienen capacidad ni para reestructurar apenas, a pesar de la transformación que han hecho con el tema de la legislación laboral, que ya veremos cómo acaba. Es que no hay mecanismos con los cuales tú puedas reducir estructura, ajustar y regresar pues a ese 6, 7, 8% de ROE, que es el que te permite continuar con porque no olvidemos, la gente cree que los empresarios cogen los dividendos, se los llevan para su casa, bueno, hay de todo, pero en general la mayoría de los empresarios con esos dividendos lo que hacen es crear reservas. Hay una parte que lógicamente pues financia sus gastos y hay una parte que supone pues la rentabilidad del dinero que han invertido, pero lo que hacen es crear reservas que permiten crecer, que permiten financiar nuevas inversiones. Si las empresas no son rentables, no generan recursos para que esas empresas puedan madurar, para poder financiar otras iniciativas empresariales. Es decir, el primer paso sería que esas empresas empezaran a recuperar rentabilidad, con lo cual Claro. Eso nos da una idea de lo mal que estamos. Y bueno, yo voy a dar otro dato asombroso. Bueno, esto es verlo para creerlo, lo que voy a decir, porque vamos a ver, las empresas pequeñas lógicamente estaban con 2005 la rentabilidad o sea, el resultado ordinario neto, lo que pues para hablar en términos coloquiales, eso es el beneficio empresarial, pues estuvo más o menos estable. En 2006 creció con bastante fuerza. Creció más o menos un 10%. Estamos hablando siempre de pequeñas empresas, que son empresas que tienen menos de 50 trabajadores, que son además el corazón del tejido empresarial del tejido empresarial español. Pero sin embargo, 2007, curiosamente, ya empezaron con resultados negativos, es decir, anticiparon la crisis, ya les bajó la rentabilidad más de un 5%. Pero ojo, a los datos que voy a dar. En el 2008 el beneficio de estas empresas bajó un 60%. En el 2009 un 85%. Y en el 2010, que supuestamente fue el año de la recuperación, les bajó otro 24% respecto al 2009, que ya había bajado un 85%. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya queda todo dicho de cómo está la situación de estas empresas y por qué se ha quedado el ROE en ese 0,5%, lógicamente. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
Estas empresas suponen el 90%, ¿no? De las empresas sí, pero de lo que es el sistema productivo en volumen no llega al 60%. Son aproximadamente tienen el 57% de los asalariados del país trabajan pequeña empresa, justo en pequeña empresa. Sí, porque el otro resto 50 trabajará en el sistema público, ¿no? No. El resto del otro 40 y tantos % 43% trabaja en empresas de más de 50 empleados. Mediana y gran empresa. Ten en cuenta que son pocas empresas, pero como tienen muchos empleados, pues al final reúnen un volumen de empleo bastante considerable, ¿eh? O sea, en número de empresas son muchísimas más las pequeñas empresas. Tú date cuenta que hay cerca de 2 millones de empresas que no tienen ningún empleado. O sea, que son simplemente el autónomo que está ahí y punto, no hay nada más. O sea, que eso realmente es autoempleo, no es empresa, aunque se considere empresa, pero es autoempleo. Y sin embargo, pues claro, luego entre empresas de más de 50 empleados, no tengo el número aquí, pero vamos, deben ser solo unas decenas de miles, ¿sabes? Pero sin embargo, claro, tienes empresas que tienen más de 5.000 empleados, hay 100 y pico. Entonces, solo esas empresas ya reúnen una gran cantidad de empleo. Entonces, bueno, a mí, yo cuando vi esto, entonces, lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, pues aquí está la explicación de por qué el impuesto de sociedades se ha desplomado un 64%, lógicamente. Correcto. Claro, es que el problema que tienes con las empresas que se une lo que comentaba antes de que están todos pillados en un apalancamiento tremendo, y por el otro lado que no hay instrumentos para reestructurar. Si la economía española tuviera elementos para reestructurar rápidamente, habríamos visto un tirón fortísimo de paro, una actividad tremenda en todo lo que es el saldo de activos, y hombre, pues salirnos que saliéramos de la crisis, pero la estabilizaríamos en principio. Y lo que estamos viendo es la muerte lenta, porque no son, aunque sea una pequeña empresa, la burocracia y el marco jurídico y económico que tenemos montado en España es que transforma a la empresa más pequeña en un tren de carga imparable. No, es que lo que estamos viendo. Les es imposible reestructurarse ante caídas de la facturación como las que han tenido, claro. Correcto. No. Y tan continuadas y tan persistentes. Y el problema está en que todo nuestro sistema, todo nuestro ordenamiento está preparado para ciclos cortos, o sea, para caídas de ciclo, pues eso, de máximo un año, año y medio. En cuanto pasas de eso, las empresas ya son incapaces de reaccionar en este marco. Y ya estamos entrando en el 5.º año y esto ya está empezando a ser, esto está empezando a ser ya una escabechina que están cayendo como chinches las empresas pequeñas. Sí, yo el otro día comentaba precisamente con otros asesores que dentro de poco, como sigamos a este ritmo, el día que se nos rompa una cañería en casa, lo tendremos que llamar a un fontanero alemán o francés. Se reían, ¿no? Pero es que, bueno, no deja de ser una anécdota exagerada, pero vamos camino de ese. Lo que harán será llamarán a un fontanero español trabajando en Alemania o en Suiza. Ahí está. O de una filial alemana o suiza en España. Y esa realidad, esa frase oculta, vamos, una realidad que podemos llegar a vivir en los próximos años, sinceramente. Es decir, la destrucción que vamos a ver ahora de tejido empresarial ya hay que darla por descontada. Es decir, este año va a ser terrible y va a agotar, porque bueno, lo estamos viendo a pie de empresa. Es decir, el margen que tiene una empresa para soportar pérdidas no es indefinido. O sea, las empresas con más reservas pueden llegar a aguantar 4, 5, 6 años. Las que tienen más reservas, las empresas más jóvenes, que aún no han tenido tiempo de capitalizarse, pues realmente ya es que nada, esas han muerto todas durante entre el año 2007 y 2009 más o menos, han reventado todas. Después empezaron a reventar todas las que más o menos, bueno, pues tenían reservas, pero los gestores no tuvieron ahí la capacidad o la suerte, porque son muchos factores, ¿no?, de tomar las decisiones adecuadas. Y ahora lo que empezaremos a ver ya es que revientan, y de hecho lo vemos a pie de calle. Es decir, empresas, ahora estamos viendo que hay empresas con más de 50 años de existencia, que no se les puede
es que no se les puede acusar ni de mala gestión porque, bueno, ves la trayectoria, los balances, cómo se ha gestionado la empresa, y no puedes decir que sea un chiringuito montado hace 4 días y que la gente que está al frente no tiene ni idea. Y esas son las empresas que están ahora mismo reventando. Son las que están empezando a reventar. De hecho, en los últimos 4 meses, todo lo que está cayendo tiene mínimo 20 años de existencia. Eso es lo que estoy viendo yo también. Yo estoy viendo, no sé si coincidirás conmigo, Manuel, que muchas empresas, sobre todo estas empresas pequeñas, han estado consumiendo toda su capacidad de resistencia durante estos 4 primeros años de crisis. Tanto la de la empresa como la del empresario, como la del empresario. Absolutamente todo. Sí. En un intento, yo no sé si en parte ha sido, aquí yo creo que ha habido muchísima responsabilidad por parte de los poderes públicos en transmitir ese optimismo respecto al futuro, en que íbamos a salir pronto de la crisis, que ha engañado a muchísima gente en lugar de advertirles desde el principio que esto era una caída pues que iba a ser persistente, una caída de la demanda persistente, que la demanda no se iba a recuperar y la gente hubiera reaccionado de otra manera. Evidentemente la economía hubiera caído más rápido, eso también lo sabemos todos, ¿no? Porque la gente se hubiera asustado, hubiera empezado a ahorrar, hubiera dejado de consumir y la caída de la actividad hubiera sido mucho más brusca. Pero yo creo que eso hubiera sido bueno, porque intentar sostener una cosa que es insostenible, eso no lleva a ningún lado. Yo lo que creo, Juan Carlos, perdona, es que aquí, para entender esto, vienen bien 2 conceptos marxistas, que son el de la superestructura y el de la infraestructura. Sí. La infraestructura, pues podemos decir que son todas las fuerzas productivas, ¿no? Digamos, las pequeñas empresas, a que se dedican, etcétera. Las relaciones que se establecen entre relaciones sociales de dependencia, etcétera, que se establecen por la superestructura, que depende de la clase dominante. Y aquí lo que parece es que la superestructura está totalmente ausente de la infraestructura, es decir, que todo el tejido productivo puede crear que la economía y las clases dirigentes se van a ir desarrollando por otro lado. Y aquí la superestructura está formada por un poder financiero pues que se puede desacoplar perfectamente de la sociedad, y un poder político que forma la clase dominante con el poder financiero, que pasa olímpicamente de sus ciudadanos, como estáis comentando. Sí, me parece un comentario muy acertado, David, porque realmente a lo que tú estás aludiendo, y es correcto, es que ellos les da un poco igual lo que suceda en la economía real, porque básicamente se reparten el pastel del presupuesto público. El presupuesto público se construye a base de impuestos. Mientras la gente siga pagando impuestos, ellos tendrán acceso a ese pastel, y lo que pasa hacia abajo realmente les da exactamente igual. Si tuvieran que competir en el mercado sería un tema diferente, pero como ya sabemos a estas alturas que los mercados, básicamente esta clase de empresas, los tienen cautivos, ¿dónde tienen ellos el problema? No tienen ningún problema. Es decir, si ellos necesitan presupuesto para cubrir el año, el resto de empresarios tienen que salir a la calle y buscarse la vida. Ellos no. Ellos hablan con el ministro y dicen, bueno, a ver cómo nos repartimos. ¿Cuántos somos aquí? 3. Bueno, pues esto para ti, esto para ti, esto para ti. ¿Qué crisis hay ahí? Bueno, como mucho dejarás de ganar. Antes ganabas mucho más, ahora ganas menos, pero nada más. Ese es el problema de tener un sector público elefantiásico como el que tenemos, que esta gente domina totalmente. Si necesitas operaciones de crédito, lo único que tienes que hacer es llamar a tu amigo el político, que se encarga de hacer las gestiones adecuadas a través de los consejeros de la caja o banco de turno, y ahí tienes el dinero que necesitas. La vida es muy dulce. Sí, excepto cuando eres un paria como el señor Ruiz Mateos, que ese, como está fuera del sistema, cuando ha tenido problemas tuvo que recurrir a la locura aquella de los pagarés, porque ya no tenía ningún político al que llamar para que le financiaran. Sí, hombre, sí, lógicamente, pero si no eres un paria, bueno, pues puedes, por ejemplo, incluso puedes saquear sin problema los ahorros de los españoles, ¿no? Emites las preferentes, y sabes que aquí no va a pasar nada. Y el tema ¿cómo va el tema de los presupuestos, Manuel? Si quieres comentamos algo ya para terminar, y también que nos comentes el tema aquel que decías de la zona de Levante, el que me comentabas. De las operaciones, pero lo que pasa es que empieza a ser ya más masivo. Bueno, vayamos por partes. El tema de los presupuestos, en principio, todo el mundo, bueno, ya tiene descontado, porque de hecho lo ha reconocido el propio Rajoy, que no va
que no van a mover ficha hasta marzo. Ellos está claro que están con su calculadora política y no tienen ninguna ganas de tener lío antes de las elecciones andaluzas. Hay que ya teñir absolutamente todo el mapa de España de azul. Y un poco pues lo que empieza a correr por ahí, bueno, por un lado ellos lo que han hecho o tienen decididos dos pasos, ¿no? Por un lado están intentando desbloquear el lío que tiene montado en las administraciones autonómicas y locales. Para ello están habilitando una línea ICO específica. Este era un tema que ya lo habíamos anticipado precisamente en este programa, que era un tema que ya se había negociado directamente con Merkel. Y efectivamente, bueno, esta línea en principio parece de 15.000 millones, pero bueno, se está hablando de que podría llegar incluso a los 35.000 millones para ir liquidando deuda que está ahí ya podrida en los cajones. Pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es lo que se va a hacer a nivel de presupuestos. La batalla grande va a comenzar a partir de marzo. Es decir, ya se empiezan a anticipar cifras de recortes, pero muy duros en los presupuestos generales que se van a presentar a partir de marzo. Se habla en principio de que ya tienen preparado un primer paquete de cerca de 400.000 trabajadores públicos a la calle. 400.000 nada menos, o sea, utilizando los ERES estos que han preparado en la reforma laboral, ¿no? Efectivamente, han preparado ya la normativa y ese es el primer paquete que parece que dicen las malas lenguas que más o menos Alemania ha dado un plazo aproximado de 2 años, entre 2 años y medio para largar ahí cerca de 1 millón de trabajadores a la calle. Será por eso que la policía está tan nerviosa últimamente, ¿no? Que se están preparando para un escenario. Porque si despiden a 400.000 trabajadores públicos, no sé lo que va a pasar en España. David, si en Grecia quieren despedir a 150.000 y mira cómo está el tema. David, yo te digo una cosa, han despedido 84.000 en el cuarto trimestre de 2011 y no ha pasado nada, ¿eh? No han ardido las calles. O sea que si van a 100.000 por trimestre llegan a los 400.000 a final de año. Tampoco tienen que aumentar mucho el ritmo de despidos, ¿sí? Pues ya veremos, no sé. No, lo van a hacer silencioso, yo lo tengo muy claro. Empezarán a hacer ERES que más o menos los medios de comunicación no van a publicitar excesivamente. Se puede hacer de una manera, a ver, lo que es una locura, y para eso también está claro que Bruselas ha aprendido la lección del experimento griego, que es lo que tienen ahora mismo ahí montado. Es que si tú te vas a una gran conferencia entre países y pones cifras globales encima de la mesa, lo que provocas es que te ardan las calles. ¿Para qué vamos a tener lío? Lo vamos a hacer silenciosamente. Entonces empezamos a ver, estamos hablando de que ahora mismo bajo el radar tenemos en el entorno de las 5.000 empresas públicas que dependen directamente de sobre todo administraciones autonómicas, porque lo que es la Administración General del Estado ya no hay mucho aquí que adelgazar al perro, pero en el caso de las administraciones autonómicas tienes muchísimo. Ahí irás cogiendo estas sociedades, que la inmensa mayoría están ya con fondos propios negativos en causa de disolución, y las empiezas a liquidar de una manera discreta, pum, 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 te la largas. Además los empresarios afectos están encantados porque, ya están relamiéndose, porque muchos de estos servicios va a haber que mantenerlos, otros no, que se pueden suprimir, pero hay muchos servicios que hay que mantenerlos, y en este caso pues empezará toda la traca de concursitos públicos, ¿no? Y los amigos pues están muy contentos, ¿no? Porque alguien va a tener que prestar esto. Con lo cual la jugada es redonda, los amigos contentos, y luego por otro lado se suelta lastre. Pero es que esas empresas nunca debieron de crearse. Es que ese es el gran problema. O sea, ya no es solamente que haya un montón de gente, de trabajadores públicos que se van a ir a la calle. Es que esas empresas nunca debieron de crearse. O sea, lo normal es que un mercado normal, libre, preste esos servicios. Lo que pasa es que aquí se ha llegado a un extremo de expansión y de control por parte de la casta, que pretendían cubrir absolutamente todo mediante sus redes de servicios. Entonces yo he sido bastante factible. Esa cifra no me parece para nada exagerada, No. Me parece bastante razonable, y no creo que tampoco vaya... Eso va a depender un poco de la gente, pero en principio lo van a hacer de una manera muy discreta y elegante. Para que quienes nos están escuchando
se hagan cargo de cómo ha sido la evolución del empleo público en los últimos 10 años. Durante la burbuja, España ha sido uno de los países de toda la OCDE donde más ha aumentado el empleo público. Cierto que nuestro nivel de empleo público es bastante más bajo que en otros países, también es más alto que en otros muchos. Estamos en una zona intermedia, pero aumentó prácticamente en 1 millón de empleos en los últimos 10 años y el empleo público ha seguido aumentando hasta el tercer trimestre de 2011, desde que empezó la crisis, mientras que el empleo privado descendía de forma drástica. Recordemos que se han destruido 2,5 millones de empleos en el sector privado o algo más. Bueno, si actualizamos las cifras, los 2,5 millones son sin actualizar, seguramente si cogemos los datos de la última EPA sean más. Pues entre tanto se han creado 300.000 empleos en el sector privado, es decir, no tiene, es algo que no tiene mucho sentido tampoco. Se debía haber pivotado si estamos ante un escenario como el que he comentado yo antes, de que hay una caída de la demanda persistente. No tiene ningún sentido pues establecer unas medidas presuntamente contracíclicas como serían las de creación de empleo público, puesto que eso no lo vas a poder mantener en el tiempo si la demanda privada no se va a recuperar. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, yo creo que sí. O sea, yo ahí soy partidario de que realmente se adelgace el sector público, aun sabiendo lo duro y lo difícil que es. Pues porque por la sencilla razón de que no se puede sostener determinados servicios públicos que nunca se debieron haber creado, como tú bien dices, Manuel, porque como decía Keynes, el sector público no está para hacer lo que ya hace el sector privado, está para hacer lo que no hace el sector privado. Correcto. Es que tampoco nos podemos permitir el lujo de dar una gama de servicios públicos. A ver, hay servicios públicos, los 3 pilares fundamentales que ya los conocemos: sanidad, educación y justicia, que todo país civilizado tiene que prestar y prestar con la máxima calidad que se pueda permitir. A partir de ahí, lo demás son extras, pues que aquí se han creado auténticas chorradas, empresas públicas que no tienen ningún sentido, que probablemente incluso ni el sector privado lo acogería, porque es que es de auténticos melones las cosas que se han hecho. ¿Qué pasa? Que es que ahora mismo tenemos una administración pública dimensionada para unos ingresos tributarios correspondientes a otra época, y la solución no pasa, como algunos dicen, por elevar los impuestos. No, es que hay que elevar, ¿no? Es que vamos a ver, tú haces como ya con las consecuencias de la curva de Laffer. O sea, no podemos elevar los impuestos indefinidamente, y menos con una demanda que está cayendo, porque eso es un desastre. Que no podemos permitirnos el presupuesto público. Ahora mismo los ingresos no coinciden con los gastos, y eso lo puede entender cualquiera, porque todos tenemos un hogar y sabemos cómo hay que gestionarse para llegar a fin de mes. El Estado, las administraciones públicas no pueden seguir endeudándose para cubrir un agujero persistente que no se va a tapar vía ingresos tributarios ordinarios. No, y no solo eso, sino que hay algo que normalmente las personas que no tienen conocimientos profundos de economía no saben, pero es que cada nuevo impuesto que se pone supone una pérdida irrecuperable de bienestar para la sociedad. Entonces, claro, hay que valorar muy bien a la hora de meter un nuevo servicio público, un nuevo gasto público. Hay que valorar muy bien esa pérdida que se va a provocar a la sociedad y el beneficio que va a aportar ese nuevo impuesto y ese nuevo servicio público que se va a prestar con ese impuesto. O sea, que es que no sale gratis el decir, ahora yo aquí subo los impuestos un 20% a todo el mundo y todos están contentos. Pues no, es que las cosas no funcionan así. O sea, no funcionan así. Ojalá fuera tan sencillo todo, ¿sabes? Pero es que no es tan sencillo, por desgracia. Pues la opción que nos queda es soltar lastre, que es lo que a ver se veía venir, porque evidentemente, tal como comentamos aquí, la reforma laboral estaba diseñada, sobre todo los ERE, que son muy precisos, ¿no? Como acertadamente comentaba Manuel Serra, las causas están perfectamente diseñadas, mientras que en la parte privada queda de una manera nebulosa. O qué casualidad, ellos han dejado el canal perfectamente abierto para soltar lastre en las empresas públicas. Sí, lógicamente, por lo que son funcionarios, pues no se les va a tocar, porque porque es que ya sería inconcebible, y eso ya supondría una situación gravísima. La gente tiende a confundir funcionarios, ¿no?, con lo que es el personal, los interinos, el personal laboral contratado, que son cosas muy distintas.
Entonces, lógicamente, quien va a pagar aquí el pato, pues eso, son esas dos categorías, ¿no? De interinos y personal laboral. Sí, Son quienes lo tienen que pagar porque, bueno, no tienen su plaza, no han aprobado una oposición y es que es lo que hay, que la situación es muy triste. Pues evidentemente, pero se unirán al mismo colectivo que el de millones de trabajadores del sector privado que han perdido su trabajo. Es decir, yo lógicamente no me alegro, además tengo amigos y conocidos que están en esa situación, pero es que es la consecuencia natural del desplome de la economía española, es inevitable. Es decir, con los niveles de destrucción de tejido empresarial, de paro y el frenazo de la demanda interna, pues llega un momento que la administración no puede mantener la estructura que se creó en tiempos de bonanza, y creo que es una explicación suficientemente sencilla para que cualquier persona pueda comprenderla. Es doloroso, sí, pero es que es lo que hay. O sea, nadie deseaba esto, desde luego, pero es lo que hay. O sea que no, bueno, yo no sé si David querrás añadir algo sobre esto antes de que Manuel nos comente ese tema de la zona de Levante que me tiene un poco intrigado con ello. Sí, David. No, sí, simplemente a mí yo estaría contentísimo si esto sirviera para cargarse a todas las redes clientelares de la partidocracia y si acabara con todas las empresas públicas fantasmas de ocultación de deuda. Y si al mismo tiempo pues hubiera un plan creíble para recuperar el tejido productivo que se ha perdido y desde el inicio de esta crisis, pero la desindustrialización que ha habido del país desde que entró la monarquía en el 75 pues ha sido terrible. Nada menos que en el 75 la industria suponía alrededor del 37% y hoy estamos en un 14%. Y bueno, sin innovar y sin producir, pues no veo salida más que la de alborotos sin dirección, claro. Yo creo que ha sido no solo muy acertada, sino muy necesaria esta última reflexión que has hecho, David. Muy bien, pues no sé, Manuel, si quieres contarnos eso que nos ibas a contar. No, bueno, es un detalle que, bueno, entre comillas sin importancia, pero que va a tener su miga. Esto es es información que venía de zona de Levante y ya también estaba apareciendo también por lo que es la zona de Madrid. Lo que es la zona noroeste de España no está funcionando de esta manera, pero todo lo que sería, digamos, toda la zona este, suroeste hasta Madrid más o menos de España, el sistema financiero está armando es una especie, yo ya la voy a calificar como operación Ninja 2, que es que le están empezando a dar el pase a los inmuebles, a insolventes, se los están quitando de balance, y para ello están tirando de muchísimo inmigrante, que saben que a un año vista, 2 años vista, les van a hacer un sonajero como una casa, y están armando ahora mismo pases de ese tipo a toneladas con estructuras hipotecarias de carencias totales, etcétera, y se está armando una buena pelota porque no es algo puntual, es algo masivo. Entonces es de prever que a 1 año, 2 años vista vamos a tener una segunda explosión de operaciones ninja que al final va a acabar exactamente como se acabó. O sea, sencillamente ganar tiempo, ¿no? Tal cual, le pegan el paso a un tío que saben que en cuanto pierda el trabajo, en cuanto se canse, en cuanto le pase la carencia de la operación, va a picar billete. Lo están usando para ello muchísimo ciudadanos, sobre todo inmigrantes de Europa del Este, también marroquíes, etcétera, gente que sabes que pues cuando no tenga aquí su manera de ganarse el pan, que es lo más razonable, pues se van a volver a sus países o se marcharán a otro país, con lo cual échales un galgo. Y en estos momentos en la zona, yo ahí ya había visto algún indicio del tema y me lo han ido confirmando por zonas que efectivamente se están armando muchísimas operaciones de pase de ese tipo, y el volumen como sigan al ritmo al que van, el volumen puede ser realmente respetable. Entonces, Manuel, yo no entendía muy bien quién está dando el pase. Las cajas que tienen cajas y bancos que tienen hipotecas que no van a ser pagadas, que no están siendo pagadas. Claro, ellos básicamente lo que están haciendo es, yo tengo toda una serie de inmuebles en balance,
que necesito darles el pase, y entonces lo que hago, pues eso, me voy buscando gente, pues... ¿Pero por qué buscan a los más insolventes? Pues están buscando a los más insolventes porque es que la gente que tiene dos dedos de frente no pica. O sea, un trabajador español tiene miedo, sabe que si se mete en una operación hipotecaria lo puede perder todo y quedar toda su vida marcado, mientras que el ciudadano extranjero, pues este tema lo ve de una manera más relativa porque es que sabe que se puede largar. Entonces, bueno, ¿y por qué no? Claro, es que el español no encuentran ya gente solvente para efectivamente. No la encuentran y los que pudiera haber medianamente solventes, pues sí, tienen algo que perder. Ya se han empezado a enterar de cómo funciona esto de la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil y saben que pueden tener problemas muy serios si la operación se les tuerce. Entonces ya no entran en el ajo. Y yo creo que hay algo más importante aún que eso, Manuel. Es que el solvente no va a comprar una vivienda de una entidad financiera a un precio inflado, porque claro, la entidad financiera está haciendo eso porque si no tiene que provisionar una buena parte de ese inmueble que tiene en balance porque le obliga el Banco de España. Entonces, claro, lo que no va a hacer es venderlo al precio que supondría después de provisionarlo, porque entonces no sacaría nada. O sea, la entidad financiera tiene que venderlo a un precio superior al que le obliga a provisionar el Banco de España, y a ese precio no se lo va a vender a una persona solvente que puede coger y puede comprar un inmueble similar en el mercado libre al precio ya con el descuento. O sea, ese precio inflado solo se lo va a comprar un insolvente, lógicamente. Necesitas un colaborador necesario. ¿Cuál? El insolvente. El insolvente es que le da igual. Yo me voy de aquí, que me echen un galgo. El solvente no, el solvente se piensa las operaciones pues como se las piensa cualquier persona razonable. O sea, ¿esto tiene sentido? Pues no. En esencia, David, esto lo que está suponiendo es que ellos, para intentar no tener que asumir esas pérdidas que le obligaría a asumir el Banco de España, lo que están haciendo es dar el pase. Sí, son retrasarlas. Y entonces están saneando su balance de una forma provisional mientras esos préstamos que han concedido no entren en mora, que entrarán, lógicamente, como está diciendo Manuel. Pues con toda seguridad entran en mora. Tendrán moras brutales del 30, del 40, del 50%, a saber. Pues yo no sé a qué población se lo están dando, pero si es una población que manifiestamente es insolvente, que una situación como la que está afrontando la economía española, un gran porcentaje de ellos van a perder el empleo, pues evidentemente van a tener moras brutales, que no te extrañes si son, pues eso, del 30, el 40, el 50% de aquí a 2 o 3 años. Que en general las entidades no encuentran eso, no hay manera, hay algunos casos muy puntuales. Yo he visto esta temporada ciertas operaciones de compraventa, pero bueno, son casos muy, muy, muy escogidos y muy puntuales, y es gente que se mira las operaciones muchísimo y efectivamente, como decías, Juan Carlos, se van a Mercado Libre, o si le compran a un banco vamos apretando las clavijas al banco hasta que rechinan. No hay, o sea, la gente ya ha aprendido la lección y sabe lo que hay. Tú imagínate que tengas una persona que tenga una situación financiera saneada, que aunque le parezca mentira a mucha gente, las hay, y muchas en España todavía, que tienen una situación financiera muy saneada y que tienen activos financieros de muchos millones de euros y no tienen deudas, las hay. Pues una persona de estas a lo mejor coge y dice, bueno, pues yo, en mi opinión, ya puedo encontrar en el sistema, o sea, puedo encontrar en el mundo inmobiliario algo que me interese para meter mi dinero, porque creo que ya el precio que puedo comprar es una buena inversión. Puede haber gente que piense eso. Sí. Desde mi punto de vista se equivocan, pero vamos, hay gente que puede pensar que es una buena inversión y lo está haciendo. Hay algunos que lo están haciendo. Pues esta persona coge, viene y dice, pues bueno, yo aquí tengo 10 millones de euros, pues voy a coger y los voy a meter en el inmobiliario. Pues esa persona seguramente compre pues a la tercera parte de lo que hubiera comprado en el 2007 en estos momentos. Y evidentemente un banco no le va a vender un inmueble a no ser que esté desesperado a ese precio. Por eso las operaciones de desesperación son muy puntuales, y las operaciones, el resto de operaciones se están moviendo a través de Mercado Libre, y en cualquiera de los casos son operaciones con unas rebajas impresionantes. A través de Mercado Libre estamos hablando de otras cosas. Tú puedes coger y también tienes personas que tienen un patrimonio muy importante pero que tienen liquidez cero ahora mismo. Sí. Entonces hay gente de esa que no tiene más remedio que dar el pase de una parte de su propiedad
de su patrimonio inmobiliario tiene que dar el pase y con descuentos importantísimos. Es que es un caso muy frecuente. Es un caso muy frecuente el de, en estos momentos hay gente que, bueno, por portfolio propio, pues puede estar perfectamente en varios millones de euros de activos. Es decir, es un portfolio, nosotros llamamos un portfolio descompensado, ¿no? Porque tú tienes que distribuir el portfolio en distintos tipos de inversiones y de activos, y es gente que a lo mejor, pues en vez de tener por lo que sería un 30% aproximadamente de su portfolio concentrado en inmobiliario, pues tiene a lo mejor pues el 98%. Es una animalada, pero claro, gente que tiene sobre papeles tiene una gran solvencia teóricamente, pero su capacidad de repago es nula al extremo de que literalmente no tienen liquidez ni siquiera para atender a todos los gastos de mantenimiento y gastos fiscales del patrimonio que tienen. Esa gente no le queda más, hasta ahora han venido aguantando como han podido, pero es que ahora ya tienen que salir al mercado a vender al precio que sea, porque es que no pueden pagar los impuestos, no pueden pagar las derramas, o sea, tiene un montón de problemas, y además que, bueno, tiene una gran resistencia la mayoría de ellos a poner ese patrimonio en manos de gestores profesionales que bueno, pues de lo que se encargarían es de sacar una rentabilidad. Sigue mucha gente, sobre todo este tipo de gente, con unas expectativas de ingresos sobre ese patrimonio inmobiliario totalmente irreales. Es decir, estamos hablando de que piden pues el doble, incluso el triple en rentas de lo que en estos momentos es factible en el mercado, y de esa manera pues lo que son los profesionales pues no pierden el tiempo con esta clase de clientes, porque no, ellos viven de cerrar negocio y de cobrar en la intermediación, no de estar perdiendo el tiempo, evidentemente. Y sí, hay muchísimos casos en estos momentos de ese tipo. Es decir, el típico caso de gente pues que literalmente come ladrillo, porque lo han metido todo en el ladrillo, y ahora mismo es que no tienen ni para pagar pues lo que es la contribución de las propiedades que tienen. Muy bien, pues si os parece, si queréis añadir algo más, y si no, vamos a ir terminando ya. Sí, David. Quería hacer una pregunta, pero no sé si quizás sea para el próximo programa, que en un escenario como el que está describiendo Manuel, en el que ya las cajas, la gente no se quiere endeudar porque por los riesgos de no hay un empleo, no pueden ser despedidos, los precios de los inmuebles van a ir bajando, etcétera. Si lo que estamos viendo, la operación que nos ha comentado él, viene para mitigar un poco el riesgo que hay debido a la ley hipotecaria. Es decir, quiero decir, la dación en pago no aliviaría mucho o quitaría parte de este riesgo que pueden asumir las familias. Vamos a ver. El tema de la dación en pago, de hecho, bueno, y esto es un tema que había comentado en su momento no hace mucho con Juan Carlos, que lo que esta cuestión debería de tratarse en un programa específico. Sí. Porque hay muchas confusiones y hay muchos mitos, y esto es un tema que el concepto de la dación en pago, ¿no? Toca a lo que es nuestro Código Civil, a la ley de enjuiciamiento civil y a la ley hipotecaria. Es una decisión que no es baladí, que si se hace mal, las entidades financieras te la van a parar en los tribunales y van a ganar. El de Guindos realmente hizo un brindis al sol en el Congreso, y tiene muchísima miga, es decir, no es tan sencillo. De hecho, solo hay una manera de enfocarla, porque solo hay una. Mientras no la enfoquen como hay que enfocarla, todo lo que se diga son anuncios publicitarios que lo único que buscan es manipular pues las esperanzas de aquellos que lo están pasando mal. ¿Podría ser una solución? Sí, pero bueno, eso yo lo trataría en un programa específico, explicándole a la gente qué posibilidades nos da el derecho español. No sirve de nada que tú legisles contra todo lo que es la tradición jurídica que tenemos, porque entonces, lógicamente, aquellos que se ven perjudicados, que serían las entidades financieras, lo van a llevar a los tribunales, y es que no ganan de calle. ¿Es una solución? Sí, pero requiere de condiciones muy determinadas basadas en nuestro derecho. Esa es la respuesta breve que te podría dar sobre ese. Yo creo que vamos a dedicar un programa seguramente contigo y con algún otro de los juristas que tenemos entre nuestros colaboradores a este tema. Sí. Entonces, ya había pensado en Patricia Aguilar y en Manuel Serra para que hiciéramos un programa a este respecto.
Y bueno, yo por supuesto de acuerdo con vosotros dos en que hay que dedicarlo el programa a esto, porque es muy importante que la gente se aclare. A mí lo que me parece es que esta sobreprotección de las entidades financieras pues ha provocado gran parte de estas hipotecas salvajes, esta irresponsabilidad, ¿no? Son incentivos que das tú para asumir riesgos a la banca, y que es un riesgo además que asume el consumidor extra. Sí, pero eso tiene una segunda lectura, David. Esa sobreprotección estaba diseñada específicamente, o sea, nuestro sistema jurídico, sistema de garantías, está diseñado para niveles de morosidad bajos. Cuando el nivel de morosidad supera determinados umbrales, esa estructura colapsa. Es decir, en vez de beneficiarle al acreedor, le perjudica. Y esto ya lo anticipamos hace ya 2 o 3 años, precisamente cuando la mora empezó a pegar el tirón para arriba. Esto está bien para moras que puedan estar en el 1 o el 2%. Con el sistema tal como lo tenemos montado, moras del 6 para arriba hasta el 8, que más o menos es el umbral de ruptura en el que una entidad financiera revienta, mata a la entidad financiera. Ni siquiera le beneficia. La gente cree que bueno, el banco se entregana, se me queda con los pisos, se queda con las cosas. No. Está claro, si hay una mora enorme, pues le va a dar igual, porque va a ser insolvente igual. Secuestra. El banco se ve secuestrado en los juzgados. Está secuestrado en los juzgados el banco ahora mismo. Pero bueno, podría prevenir la irresponsabilidad para eventos futuros. No lo sé, lo dejo a vuestro criterio y escucharé con interés el programa que dedicaremos a ello. Muy bien, pues nada, vamos a ir terminando. Muchas gracias, David, por participar en el programa, que además debido a que no localizamos a Manuel Serra, que suele ser el colaborador habitual en estos programas de los lunes, pues te hemos cogido un poco aquí a tradición y has tenido una disposición extraordinaria para encantado porque siempre aprendo mucho con vosotros. Bueno, y nosotros también, que de tus comentarios, que siempre, sobre todo en la materia cuando haces la conexión entre lo político y lo económico, no pueden ser más acertados. ¿Sí? Y muchas gracias como siempre a Manuel Rey. Muchas gracias a todos vosotros. Y por supuesto muchas gracias a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.